Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en el mes de marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del pasado que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Esta mañana, como cada sábado, vamos a dialogar con uno de nuestros personajes de Puerto Viejo, de Manabí, un referente obligatorio de nuestra música en los años 70. Un personaje que, a pesar de haber cambiado su domicilio, a otro país, se mantiene latente en el recuerdo de esa nueva juventud con años de demasía. Una juventud que vivió ese cambio de ritmos, esa transformación de la música clásica, del twist, del pasodoble, del tango, del bolero, a la música fuerte, a la balada, a la salsa, al merengue. Este es el diálogo que en esta mañana tendremos con Lauro Franco Benítez, uno de los músicos que aún nos acompañan en vida y hacen posible que nuestros recuerdos regresen al presente y volvamos a vivir las emociones de nuestros años de juventud alegre, de juventud rítmica. Es con Lauro Franco Benítez con quien esta mañana conversaremos y nos obsequiará sus conocimientos y recuerdos que aún se guardan frescos en su memoria. Bienvenido a Citas con la Memoria, estimado Lauro Franco Benítez. Tu saludo a Citas con la Memoria. Gracias, Ramiro. Un saludo cordial para ti y todas las personas que nos observan a través de Facebook, ¿verdad? Y nos escuchan a través de San Gregorio Radio. Un agradecimiento inmenso por acordarte de estas personas que pues todavía las seguimos de pie a pesar de la edad. Muchísimas gracias y pues a la orden para lo que tú quieras preguntarme. Mi agradecimiento es para ti, Lauro, que a pesar de que tienes poco tiempo en el Ecuador, a pesar de ese poco tiempo que tienes, nos regalas un momento, nos regalas parte de esos momentos que disfrutas aún en tu vida familiar, en tu vida de amigos, porque son pocos los ratos con los que cuentas aquí en Ecuador. Por eso, más bien mi agradecimiento para ti, que te permites la libertad y el tiempo para conversar y obsequiarnos con tus recuerdos, estimado Lauro. Hablar del ayer musical de Puerto Viejo, de la música de los años 60 y 70, es hablar de un mundo mágico donde se quedaron perdidos en nuestras memorias muchos recuerdos. Hablar de ese Puerto Viejo, de casas de madera y caña, con calles polvorientas. Es ese Puerto Viejo de grupos y galladas que en sus amanecidas y en cada fin de semana alborotaban a las vecindades con sus serenatas y sus fiestas ya de escándalo. Calles que entonces celebraban sus fiestas mientras los vecinos se vestían y se adornaban con sus últimos trajes hechos con telas que adquirían en Casa Pedrito. Los varones aún mostraban sus largas y bien cuidadas cabelleras que por momentos se los confundía con la silueta de alguna mujer. Es ese Puerto Viejo y esa juventud que empieza a imponer otro nuevo ritmo, que empieza a cambiar con las costumbres de nuestros ancestros, Lauro. ¿Cómo vistes y cómo viviste y cómo sentiste ese Puerto Viejo del ayer, ese Puerto Viejo de los años 60? Bueno, para empezar, recordar el barrio, pues donde nací, donde jugamos, bolicha, el caracol, el escondido, el quemado y tantas cosas así. Donde nací, pues en ese tiempo no había agua potable, lo que había era una llave general en la calle Rocafuerte y 10 de agosto, me parece. Bueno, de ahí pues íbamos creciendo poco a poco, jugábamos en los tubos, ¿te acuerdas cuando pavimentaron Puerto Viejo?
nos metíamos a jugar en esa sala que hacían inmensa, corriendo por entre los tubos. Bueno, recuerdo tan lindo que se me parte el alma de recordar esas cosas tan bonitas. Y de ahí, pues, seguir creciendo hasta pues, el momento cuando ya era hora de ir a los bailes. Íbamos a la 24 de mayo, donde hacían los bailes populares, de las cumbias y cosas así, de los conjuntos de aquí en Puerto Rico de esos tiempos, como los Equiestar, y los grupos de Roca Fuerte, como los problemáticos, me parece que se llamaban. Y otros bailes, por ejemplo, como el que hacían ahí junto al cine popular, no, perdón, al cine central, ahí frente al parque, había un terreno baldío donde llegaban Allí donde las ahora es orquestas. el bar 6 de Orquestas de diciembre. pueblo. Allí donde ahora es el bar 6 de diciembre, ¿cierto? Sí, ahí mismo, sí. Sí, ahí llegaban orquestas también, pero conjunto de pueblo. Era el conjunto de pueblo, de lo que antes era emocionante verlo, porque en ese tiempo no había escuelas de música, en ese tiempo no había conservatorio, no había nada, que todo el mundo que prácticamente nació con ese don, el don musical. Entonces se ejecutaba, era como decir al oído, a capela. Todo lo que salía de la inspiración del alma, todo lo que tocábamos era la inspiración del alma. Yo pues también en ese tiempo, después de ir asistiendo a esos bailes, me entró el deseo de ser músico. Y bueno, ahí empecé, pero primero recordando los sitios, por ejemplo, la Quinta Veracruz, que para mí era muy grande todavía eso, para mí era muy grande, porque ya era un niño yo en ese tiempo. Pero esos eran los sitios donde se bailaba ya de categoría, la Quinta de Veracruz, el Recreo. Recuerdo que también antes de la Quinta de Veracruz hacían las ferias en el Papagayo. Yo no sé si tú recuerdas, la feria de Puerto Rico era en el Papagayo. Creo que se llamaba la Quinta del Papagayo. Ahí también llegaban orquestas de Guayaquil, como por ejemplo la Blasio, los Entuaces, pues tantas orquestas, tantos recuerdos, lugares, por ejemplo, como el San Pablo, donde comenzamos a jugar también. Mira, yo recuerdo que cuando inauguraron la emisora Canal Maravilla, yo era bien jovencito, bien niño. Fue por Y el ellos año pusieron 67 eso. claro. Y ellos, como era en un edificio, en ese entonces era bien alto. Y más de eso pusieron en la terraza una caña y arriba de la caña una bocina. ¿Te acuerdas de esas bocinas antiguas Sí. como la que cargaba el señor Huitón vendiendo los perones? Entonces esa bocina estaba arriba. Y se escuchaba casi en todo Puerto Rico, porque Puerto Rico era pequeñito, pues. ¿Sí te acuerdas de eso, verdad? Entonces todos esos recuerdos tan lindos de nuestra ciudad, cuando jugábamos de noche al escondido, el quemado, bueno, tantas cosas, hermano, que me llenan y me entristecen y me alegran el alma. Sí, pues no es parte de nuestra juventud, fue parte de nuestra niñez y juventud de ese Puerto Viejo de los 60. Mira, yo no me acordaba de haber jugado, ya, no es que no jugué, sino es que no me acordaba. Lo que nos divertíamos metiéndonos por entre los tubos de cemento en esos tiempos, que era para la canalización de aguas lluvias. Eran los tubos grandes de 1200 milímetros que se empezaron a construir allí en Xiome, a donde ahora está el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. Allí quedaba Xiome, que era un departamento de construcción del CRM, del Centro de Rehabilitación de Manabí. Allí se construían esos grandes anillos, esos grandes aros, esos grandes tubos de hormigón, y que son los que se encuentran actualmente enterrados bajo suelo y que permiten la canalización de las aguas lluvias. Yo no me acordaba de eso y mira qué grato es recordar esos momentos, qué grato es recordar, por ejemplo, a Canal Manavita, qué grato es recordar a Las Vegas, pero también qué grato es recordar ese espacio musical que tú mencionaste y que creo que se inauguró en 1954, que fue el recinto ferial, ¿ya? Del consorcio de municipalidades de Manabí, que se inauguró allá en el Papagayo, el recinto del Papagayo, donde se hacían las exposiciones
de productos agrícolas, pero venían las orquestas, venían los conjuntos en esos tiempos. Igual que también se lo daba en la Quinta Veracruz. Esa Quinta Veracruz que incluso llegó a tener baile durante las 24 horas del día. Bermud, matiné y noche también. Pero ya mismo conversamos de eso porque hay un tema muy interesante. Tú llegaste prácticamente o empezaste a vivir cuando ya los ritmos musicales en Puerto Viejo cambiaban. Se daba el cambio de generación musical. Aparecía la música fuerte, aparecía el rock and roll, aparecía la música estridente que a nuestros abuelos y abuelas los asustaba, que decía ya llega el fin del mundo, ¿dónde se ha escuchado? Esto no es música, esto es un griterío, esto es un salvajismo. Allí entonces empezamos a ver a los Beatles, llegamos a tener a Rolling Stone, a Santana, la voz dulce de Elvis Presley, por ejemplo. ¿Cómo viviste ese tipo de música, ese cambio de época musical, Lauro? Empezando a contarte sobre ese tiempo, recuerdo lo que tú decías, que usábamos las melenas y nuestros padres no aceptaban eso. Imagínate que yo un día estaba en la peluquería de un amigo y llegó el ejército, porque el ejército hacía batida para la gente que usaba padres. Andaban con tijeras persiguiendo a los melenudos. Sí, cargaban hasta la maquinita de sándwich. Sí. Y me acuerdo que a mí me cogieron en la peluquería de un amigo, denunciaron olor, pero me pasaron la máquina de un lado a otro así, y ahí me dejaron. Tenía obligado, tenía que cortarlo. Y azul, todo pelado, todo tenía que cortarlo. Entonces, eso es el tiempo de niñez, los tiempos bonitos. Además, pues, hablando de la música, llegaron los Rolling Stones, los Beatles, llegó Santana. Santana es extraordinario, y hasta ahora todavía se sigue escuchando. Pero en ese tiempo era lo máximo, Santana, los Beatles. Si tú ibas a un baile, tenías que tener música de Santana, si no en la fiesta no servía. ¿Verdad? Camisa, mira, yo me hice una camisa que tenía creo que más de 50 botones. Pero yo la inventé y me gustó y la hice. Me puse un pantalón con dos colores. De un lado era café oscuro y del otro lado era café claro. Ya te imaginas cómo me silbaba en la calle. Pero era mi gusto. Yo me hacía los pantalones de la tela de colchón. El zapato no se veía. Y esa tela era barata. Tela ¿te acuerdas de los sacos de harina de trigo? Con todo eso. Las mangas bombachas como los piratas. Y las bombachas. Los eran unos tremendos cuellos. Bueno, entonces, ahí también se apreciaba pues la vestimenta de las niñas. En ese tiempo empezaron con unas falditas más o menos a la rodilla. Después ya se iban acortando hasta que llegó la minifalda. Y el twist. El twist era lo máximo. El que no bailaba twist también estaba en nada. Ese era el movimiento con los pies para afuera, un pie al otro, acá. Bueno, qué belleza, qué alegría, qué alegría recordar todos esos tiempos. ¿Y el yeye? Imagínate. Sí, perdón. ¿Y el yeye? Ahí mismo era gogó y yeye. Pero prácticamente era lo mismo. Tú decías yeye porque una música decía yeye, la otra decía gogó, era gogó. Era prácticamente la misma música. En cambio ya, por ejemplo, la música de Santana ya era otro estilo de baile. Ya era como más serio, más lento. Los tiempos, eran los mismos tiempos casi de Enrique Guzmán, de Alberto Vázquez, César Acosta. Pero eso ya eran bailes más como música más suave. Era rock, pero más elegante. En cambio, el de Santana, el de más popular. Siempre recuerdo un conjunto musical de Guayaquil con Gelo Cárdenas que se denominó Bodega, que dio mucha sensación, causó mucha sensación en Puerto Viejo y en el Ecuador por su tipo de música. Era una música variada, pero que también le hacía mucho más al gogó. Claro, el grupo Bodega, en ese tiempo también estaba el grupo Los Corbes. Los Condes. Los Corbes de Guayaquil, también un famoso, donde llegó a integrar Venancio Larrea fue integrante también de ellos. Los Corbes, en Quito habían, se me va el nombre, pero en todo el país habían, en Ambato creo que eran los Búfalos.
Los Búfalos, famosísimos también, que todavía creo que existen. Los Búfalos, estaba Aulo Gelio, tantos artistas de esos tiempos. Casi igual que ahora. Muchos saben que habían bastantes artistas. Claro, ahorita hay bastantes grupos musicales, pero recuerda que Manabí tiene ya llega al 1.600.000 habitantes. En esos tiempos Manabí yo creo que no llegaba ni a los 500.000 habitantes. Puerto Viejo para los años 60 tenía la misma cantidad de población, todo el cantón tenía unos 60.000 habitantes, pero había cualquier cantidad de grupos musicales, había un despertar de música, de músicos en Puerto Viejo. Era una juventud que renacía, ¿ya? O una juventud Claro. que se levantaba, ¿ya? Que iba a imponer sus propios estilos, sus propios modelos. Fue la influencia de toda esa generación de música loca, pero también de música suave, de música melódica, de música que enamoraba. Por ejemplo, podemos hablar de aquellos boleros tiernos y dulces de Felipe Pirela. Con él lloramos algunos de emoción y de amor cuando rompíamos con la muchacha o la muchacha nos llamaba. Vivimos esa música de ensueño, esa música donde la magia del amor se hacía presente por medio de la música, en esos tiempos con Sandro de Argentina, con Rafael Marcos de España, con mucha gente que llegó a ser nuestra inspiración y que llegó a acomodar los amores de los muchachos en esos tiempos. Pero también empezamos a escuchar la música de nuevo estilo, la música social, la música de la protesta. Ahí empezamos también a escuchar a los Inti-Illimani, empezamos a escuchar a Mercedes Sosa, a Joan Manuel Serrat. Mire, toda esa gama de música, de cantantes, de artistas, de generación nueva, que debió haber influido completamente en esa juventud también de Puerto Viejo. ¿Cómo ves tú ese campo? ¿Cómo lo saboreaste dentro del campo musical a toda esa nueva generación de música, Lauro? Bueno, en el tiempo de nuestra juventud, prácticamente iba a la par la música protesta y las baladas. Pero nosotros estábamos más enfrascados en lo que era la balada, el rock, y le poníamos muy poca atención a la música protesta. Ahora, pues, me encanta escuchar a Mercedes Sosa, pero en ese tiempo éramos más de la balada, del rock, donde participamos de la fiesta, como tú dijiste antes, que habían matiné, vermú, especiales. Bueno, para ir a bailar con las chicas, inventaban los bailes. Como quiera se inventaba un baile. Pero, como te digo, esa música no la llevaba yo, en particular no la llevaba muy en sí, no la tomaba muy en cuenta porque lo mío era la balada de los iracundos, de los ángeles negros, de esas cosas, en ese tiempo. Pero en sí, era una tremenda música. Yo tampoco le puse mucha atención a los grupos andinos, porque existían en Quito, había algunos grupos andinos, pero lo mío era la balada. O sea, nosotros, nuestra gallada, éramos más enfrascados en lo que era la balada. Tú me hablas de tu gallada. ¿A qué gallada te refieres? Porque yo me imagino que yo creo que a ti te parieron con los timbales encima, ¿ya? A ti te parieron con los instrumentos musicales y también haciendo música desde el mismo vientre de tu señora madre. Porque me hablas con tanta pasión por momentos y me hablas de esos bailes a los cuales tú te escapabas y te metías también de contrabando. Ahí esos bailes populares que se daban junto al Cine Central, frente al Parque Central, ¿no? Allí donde Los Palmitas, allí en el bar, 6 de diciembre, antes que fuera bar. Allí eran los bailes populares. Me imagino y yo pienso verte allí metido en alguna esquina con un tarro viejo, golpeando el tarro viejo y haciendo música. ¿Así te iniciaste? Sí, sí. En esos tiempos, eso es lo que tú dices, cuando yo veía esos bailes populares, pues yo me paraba siempre junto al escenario, a meter a tocar, pero más me dirigía al timbalero.
porque ese siempre fue mi instrumento, siempre fue mi instrumento. Tanto así que yo en mi casa, desde muy pequeño, yo siempre andaba con los dedos tocando. Siempre andaba así, tocando lo que es cumbia. Entonces, alguien por ahí me miraba, oye, dice, tú tienes buen oído, tú le llevas bien el compás. Y hubo un día que en la gallada estaban mis amigos pues practicando, algunos habían aprendido a tocar guitarra y hicieron un grupo, se llamaron los Pagui, que pertenecía, o sea, era el nombre de Guido Bravo y Paco Márquez. Pagui, Guido y Paco. Ellos participaron en la radio en esos cursos para aficionados. Y yo, como me gustaba tocar, yo les hacía en la guitarra, les hacía el toque, ¿no? de la balada. Pero no me llevaban, no me quisieron llevar, nunca me quisieron llevar. Entonces, llegó por ahí Lucho Verduga, otro amigo, que aprendió la guitarra. Entonces yo le dije, bueno, Lucho, si esto no me lleva, vamos los dos. Armamos ese grupo, o sea, un dúo, mejor dicho. Participamos en La Voz del Valle, en la Voz de Puerto Viejo, creo que está la radio La Voz del Volante también. Y entonces, nosotros nos pusimos Framber por el apellido de él y por mi apellido, Franco y Verduga, Framber. Entonces, ahí comenzó el dúo Framber. Inclusive tocamos un día, nos presentamos un día los dos dúos. Y nosotros les ganamos. Entonces los otros se picaron, no, ese que sí, que nosotros seguimos en la competencia. Hasta que un día, bueno, vamos a hacer el grupo en parte. Yo toco la batería, tú tocas la guitarra, tú vas a tocar la segunda, tú vas a tocar la primera, vas buscando. Entonces no teníamos instrumentos. ¿Cómo hacíamos? Bueno, vamos a pensar. Y nos enteramos por ahí de que Faraday Ramírez copió la Marín y toda esa gente había querido hacer un grupito, ellos también, como al estilo de los Corber. Pero como no le prestaron atención, no se fue como una cosa. Entonces ellos tenían, Faraday tenía una guitarra y bueno, buscando cómo nos las prestó. El resto de instrumentos pues nos prestaba don Tito Molina, que era el secretario de la Casa de la Cultura. Hasta que bueno, dijeron ya no más y comenzamos nosotros a ver cómo hacíamos para los instrumentos. Bueno, uno compró una guitarra, yo no tenía dinero para comprar la batería. Y los de los Bravos, como iban a hacer cama, ahí inventamos un redoblante y inventamos el platillo, que era una hoja de esa lata que ni suena. Pero la cosa era verlo y tocarlo y decir, bueno, aquí es el platillo. Y el redoblante lo hicimos de lata, pero pesadísimo. Le poníamos papel pergamino para que envolparse, ¿no? Y además le pusimos unos zorritos que inventamos también nosotros mismos, como los zorritos que llevan las plumas, las minas. Inventamos eso cuando lo hicimos. Pero el papel aluminio lo poníamos doble porque era, una vez que se mojaba, lo templábamos, pero se tostaba demasiado. Y había que tocarlo muy despacito, porque si le daba duro, raza abrir. Entonces, pero bueno, ese fue el inicio. Tú sabes lo que es el experimento, donde daban los platillitos así, ¿no? Eso también lo inventamos. Ese muchacho Bravo hizo de un tubo, le abrió la zanjita que lleva y le metió 2 láminas. Entonces jugaba. Ese fue el experimento. O sea, todo inventamos nosotros. Y así empezamos. Fuimos de ese tiempo, como quien dice, fuimos los pioneros en ese estilo musical. Mira, fuimos los pioneros, después fueron apareciendo más. Sí, a eso me quería referir, por cuanto usted me dice, fuimos los pioneros prácticamente como conjunto musical y también en ese tipo de música. Le envié un mensaje y muy cordialmente Ernesto Pérez, ¿ya? Me dio una respuesta. Yo no sabía que Faraday Ramírez, de que Ernesto Pérez, que incluso Vélez, ¿cómo es que se llama? No se fue, o sino el hermano. ¿Ya? Habían hecho Eduardo. música. ¿Ya? Yo pensé que nunca, que no tocaban ni siquiera acariciaban la guitarra, por decirte, ¿no? Pero vemos con agrado cómo tuvo una juventud y que nosotros desconocíamos, que habían hecho música, que se habían integrado a los conjuntos musicales, que habían tenido, incluso habían sido propiciadores, formadores de conjuntos musicales, pequeños, pero lo habían hecho. Y Ernesto Pérez me dice lo siguiente. En esa época, antes de los años 70, los Frambers era el único grupo con un estilo moderno de la época en Puerto Viejo.
Creo que fueron ellos los que nos inspiraron para unirnos. Éramos gente soñadora con adicción a esa música. Es así que optamos por unirnos. El ingeniero Cifreo Centeno como cantante, el ingeniero Luis Mario Morales en la batería, Edgar Ceballos segunda guitarra y yo, o sea, Ernesto Pérez, como primer guitarrista. No teníamos director, así es que de manera improvisada montamos unas canciones. Todos improvisaban, no había dirección, no había una dirección técnica, ¿no? Nuestro estudio era mi casa, o sea, la casa de Ernesto, y nuestra primera presentación la hicimos en Navidad en mi casa. No teníamos nombre, el conjunto no tenía nombres. Y como era una primera presentación unida a los nervios, tocamos y nos quedamos como tronco de árbol, sin movimientos, pero tocamos, dice Ernesto. Uno de los invitados de la familia nos preguntó por el nombre del grupo y no tenía el grupo todavía nombre y nos sugirió que por qué no le poníamos los postes, porque se habían quedado parados. Y el grupo tuvo una vida corta, se le puso los postes, no, le faltaba profesionalismo, pero el grupo dice que tuvo una vida corta. Posterior a ello aparecieron los extraños, con otra visión, y teníamos como director y organista a Venancio Larrea Mendoza. Es una historia jocosa y muy agradable. Mira, Venancio parece que tuvo una performance muy buena a nivel tanto local como nacional. ¿Cuál es tu criterio de ello? Claro, Venancio, tremendo músico. Bueno, hablando, refiriéndonos al tema de Ernesto y al tema de los grupos musicales. Sí, en realidad nosotros nos iniciamos con ese estilo y después aparecieron muchísimos. Aparecieron los RC6, que eran los hermanos Vélez, que vienen detrás de la iglesia. Ellos se llamaban los RC6, tocaba Marcelo Falconi, Jorge Giler, la guitarra, los dos hermanos, pues, Trajano y Sigifredo, y cantaba, creo que cantaba volando. Después aparecieron los Jaimar. Ahí en los Jaimar apareció Jorge Bravo. Tocaba Jorge Bravo, Mario Iglesias, Jaime Ibarra, Mario Cedeño. Bueno, yo no sé si tú recuerdas también de todos los Mickey Mouse. Los Mickey Mouse fueron integrados por Orly Briones. Creo que fue en la segunda parte que fue Orly y Claire Regía. Creo que los primeros fueron un muchacho que se llamaba Mickey Mouse, que era por ahí conocido de todos. Y Claire, eran los dos, los Mickey Mouse. Después fue Orly y Claire. Clever Mejía. Claire Mejía, claro. Eso fue en ese tiempo. Y por ahí después aparecieron muchísimos guitarristas, como este muchacho Sabando, que tiene un puesto ahí en el mercado, de la batería. Él también fue de las farándulas, Sabando, ¿cómo se llama este muchacho? Lara también. Se me van tantos amigos de esos tiempos. Bueno, y entonces ahí fue creciendo la música, pues se fue haciendo más popular. Nosotros nos fuimos muy populares, los Framberg fuimos más populares en Manaví. Tocamos en Manta, recuerdo que tocamos una pista para la familia Banda, que eran los que distribuían carros en Manta. Tocamos también en Chones, tocábamos mucho en Bahía de Caracas. En Bahía de Caracas también había un grupo de unos muchachos apellidos Pablo y unos Marín, que llamaban los Nicos. Con ellos también alterábamos mucho. Bueno, rodábamos casi todo Manaví. Fuimos muy famosos, festejábamos mucho lo que era la música, que era lo nuestro. Y como te digo, sin que nadie nos enseñara una partitura, nadie nos enseñó solfeo, nadie nos enseñó nada. Cada uno se inspiró por sí solo a aprender lo que quería. Y ves, ahora todavía sigo yo por ahí tocando los carros, como dicen uno. Sigo manejándome, aunque un poco dejado, pero sigo con lo que es mi vida. Eso es mi vida. Yo lo llevo en el alma. Yo escucho una música de ese tiempo y sin mentirte que hasta la lágrima se me sale, porque eso es lo que yo aprendí, eso es lo que yo llevo por dentro. Y lo sigo haciendo porque en estos tiempos, o sea, ahora que viene, me invitaron a un homenaje a los Jokers, un tributo a los Jokers.
Entonces me hicieron participar en ellos, toqué con ellos, o sea, sigo todavía un poco activo y quiero seguir, y quiero morir tocando. Esto es Cita con la Memoria. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. También este programa se transmite por canal YouTube de Ramiro Molina y también en el muro de Face, en Cita con la Memoria. Estamos conversando con Lauro Franco Benítez, uno de los iniciadores, uno de los formadores de los primeros grupos musicales de la década del 60 aquí en Puerto Viejo y que dio mucho que hablar. Dio mucho para bailar y dio también mucho romanticismo a los jóvenes de esa época. Te preguntaba, Lauro, acerca de la presencia y participación en el mundo musical de un ícono también de la música en Puerto Viejo, en Manabí, que es Venancio Larrea. Pero también mencionaste a otra persona, aquella persona que rompió con todos los esquemas musicales de esos tiempos y que puso a bailar a todo Puerto Viejo, a todo Manabí y a todo el Ecuador. Clever Yengeré Mejía. Estos dos personajes que son muy nuestros y que nunca se quedaron sin música. Siempre han estado produciendo música, viven de la música, gozan con la música. Igual que lo haces tú, igual que lo ha hecho toda esa generación musical de los 60 y 70, porque no se quedaron. Muchos salieron, se encuentran en otros lares, se encuentran en otros países, pero siguen haciendo música, siguen viviendo de la música y siguen gozando de la música. ¿Cuáles son tus impresiones acerca de estos dos personajes muy nuestros, como Venancio y como Yengeré? Bueno, Venancio, lo máximo, pianista, igual que el papá, tú sabes, nació, como me dijiste a mí, nací con los timbales, Venancio nació con el piano, pues nació encima del piano. Desde niño Venancio, pues siempre fue un tremendo músico. Tremendo músico, tuve el orgullo de tocar con él cuando formó el conjunto, Venancio Larrea y su conjunto. Toqué con él los timbales, igual como siempre lo he hecho, o sea, lo que yo toco. Toqué con él mucho tiempo. Y Claire, pues también he compartido escenario muchísimos años. Muy buen cantante. Parece que es como el vino. Entre más viejo, mejor, más bueno, más añejo, es mejor el vino. Y Claire, a pesar de los años, va poniendo como que la voz se le pone más melodiosa, más dulce. Ahora lo escuché en Las Vegas. Música, me dejó como loco un bolero que cantó creo que es de Felipe Pinedo o de Ledesma, no recuerdo bien, pero tremendo cantante. Y sigue y seguirá hasta que Dios permita que nos acompañe. Y Dios quiera que sea por muchos años, porque es un buen artista, buen músico, buen amigo. Yo a Clever lo recuerdo, Clever lo recuerdo en los primeros momentos de los Jokers. Aquella música que nos agradó, nos gustó tanto, que los Jokers pasaron a ser parte de la vida musical nuestra, de todos los portovejenses, de todos los manavitas, de todos los ecuatorianos. Allí lo recuerdo a Clever Yengeré con los Jokers. Se inició cuando recién se iniciaron ellos. Claro, Clever se inició con los Jokers, creo que antes de los Jokers ya él era cantante. Porque nosotros anduvimos, perdón, no, si él se inició con los Jokers, cuando los Jokers, después de que eran los hermanos Romero y su conjunto, pasaron a llamarse los Jokers. Ahí comenzó Clever con ellos. Fue el primero que grabó La Negra Rumelia. La Negra Rumelia ya tiene muchísimos años grabada, pero fue el primero que la grabó. Y desde entonces, pues, él ha participado en muchas orquestas aquí. Participó en los Jokers, los Auténticos. Bueno, lo que recuerdo, como yo vivía acá tampoco, pues, pero él ha tocado, ha participado en muchas orquestas y sigue siendo para mí uno de los mejores de Puerto Viejo y de Manabí y del Ecuador. Lauro, después de los Flambers, vale la pregunta, ¿por qué dejó de existir los Flambers?
cuando tenía un buen ritmo y gozaba del aprecio, la simpatía del público. Antes de pasar a que nos explique cómo fue ese paso hacia los Profetas. ¿Qué pasó con los Rambers? ¿Por qué desapareció los Rambers? Bueno, comenzamos bien y terminamos bien. La razón por la separación fue porque cada uno ya comenzó su vida de casado. Se fue casando uno, se casó el otro, entonces ya no había mucho tiempo para seguir en el conjunto. Ya las obligaciones eran otras, entonces tuvimos cada uno que coger por estudios. Unos se fueron a estudiar aquí, otros a Guayaquil, otros aquí mismo, pero ya no daba tiempo para tantas cosas. Entonces, pues, gracias a Dios, los que quisieron seguir su carrera, pues la siguieron esos buenos profesionales. Se hicieron ingenieros, arquitectos, abogados. Entonces, esa fue una de las razones para que ya no pudiéramos continuar juntos. Pero como amigos, seguimos juntos toda la vida. Nosotros somos los mismos amigos de aquellos años. Seguimos juntos en todo momento. Seguimos encontrándonos cada que nos venimos. Mejor dicho, esos somos nosotros. Si yo veo, es donde ellos. Y cualquiera que venga es donde nosotros, porque hay unos que viven fuera de aquí también. Pero siempre nos recordamos. Nosotros siempre nos encontramos para recordar aquellos tiempos. Y sobre la música, que me preguntabas algo más de los Profetas, pues. Sí, ahí tenemos una foto. Tú la puedes apreciar. Te encuentras tú, se encuentra Guido Bravo, se encuentran viejos amigos, ¿ya?, de esa hermosa temporada. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo se crearon los Profetas? ¿Cuál fue tu participación? ¿Cómo se estructuraron? ¿Hasta cuándo existió? ¿Qué tal fue su ritmo? Bueno, yo estuve con ellos anterior a ellos. Yo tuve paso por unas orquestas, pero cuando llegué a ellos, exactamente no recuerdo el año. Y estuve también, creo que unos 2 años más o menos con ellos. Y pues, modestia aparte, pues como yo tocaba bien, me contrataron en otro lado, entonces me contrataron en otra orquesta y me fui. Pero siempre agradecido de Don Kiko Morlán, porque el momento que a ti te llaman es porque tú eres alguien que vale la pena. Entonces me llamó Don Kiko, pues participé con él, después me llamaron a otro lado y me fui. Siempre estuve, como decir, entrando de una a otra, porque me pedía uno, me pedía otro, y modestia aparte, perdóname que me salga del tema. Yo participé casi en todas las orquestas que existieron aquí, casi en todas. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Comencé en música bailable con la orquesta de la Casa de la Cultura. Pero eso fue antes de los Rambers. No, después de los Rambers. ¿Con cuál? ¿Con la Orquesta Monte Carlo? Con la Orquesta Monte Carlo, sí. La Casa de la Cultura fue antes, sí, esa fue mucho antes. Esos fueron los alumnos de la escuela que hicieron en la Casa de la Cultura de Música. De ahí yo participé con la Orquesta Monte Carlo. Después anduve con Venancio, con Vicente Cañale, como te dije. Estuve con los Jokers, la Banda Muda, los Profetas, los Auténticos, con este muchacho de Chones que acaba de fallecer, Mauricio Delgado, el conjunto Carapachó. Y bueno, tantos grupos más. Esa fue mi vida musical. En Nueva York también continué, cuando me fui a vivir a Nueva York, allá continué tocando con los Apóstoles. Luego pasé un tiempito con los Supremos. Estuve también participando como Olimpo en un conjunto pequeño, en un restaurante. Y así, cuando se presenta la oportunidad, pues lo hago, porque lo llevo en el alma. Lauro, disculpa que te interrumpa, pero tú participaste y tú prácticamente te iniciaste también, o la orquesta también se inició contigo con los Auténticos. Creo que era organizada, dirigida, creada por Pepe José Tuala, ese viejo y recordado amigo que ya falleció, pero que su vida siempre fue música también. Pepe fue director de la Banda Muda.
Fue de la Buda, ¿ya? Claro, claro, porque el director de los auténticos era el primo de él, o sea, Alex López, eran primos. Entonces, Alex López era el dueño y director de los auténticos. Pepe se inició con él, cantando y tocando güiro. Él era el cantante de los auténticos. El primer cantante de los auténticos era Pepe José. Pero después se abrió y formó la banda Buda en sociedad con Carlos Saluca, que era gerente de la cooperativa 15 de abril. Ellos fueron los dueños de la banda Buda. Una orquesta que llegó un momento en que la banda Buda estuvieron a la par con los Jokers. La banda Buda también se hizo conocer mucho en el país. Tocaron cuando yo estuve ahí, casi en todos los escenarios del país. Y siempre alternando Joker, Banda Buda y Medardo. Recuerdo algo, caballo, y eso conversaba con Pepe. Y le decía, ¿cómo así tú llegaste o el conjunto de ustedes, los auténticos, tocaron allí en ese local que no tenía buena fama, era un prostíbulo prácticamente, el Gris Las Rosas. Y me decía, ¿cómo no tocar si era un local de primera calidad? Si era un local que realmente movía gente. Si era un local donde iba toda la gente, toda la sociedad de Puerto Viejo a degustar de la buena carne. Porque era un grill, era un asadero, era un puesto de comida, de carne asada, antes de ser prostíbulo. Y ahí ellos se iniciaron y siguieron de largo, no se separaron. Son todo ese mundo anecdótico con el que nos encontramos en este campo de la música, Lauro. Sí, claro. Ahora recuerdo yo, claro, el Gris Las Rosas era, creo que el propietario inicial fue el Bienvenido Intriano. El ingeniero Bienvenido Intriano. Ahí, como tú dices, era un restaurante. Después pues ya cambió su estilo, pero al principio fue este restaurante, como digo, todo el mundo iba a comer allá. Recuerdo lo que dice, tocaban los auténticos, pero gracias a Dios, pues fíjate tú, en ese restaurante empezó la fama de ellos. Igual que se iniciaron allí, también la Quinta Veracruz era un local muy especial. Pero apareció Las Vegas, y Las Vegas acaparó la atención de todos. Y todos los conjuntos y todos los grupos musicales, a lo menos de Puerto Viejo y Manabí, querían tocar en Las Vegas, querían participar, ser invitados, ya, así sea gratuitos, para que participen en Las Vegas. Porque a Las Vegas empezó a llegar y fue punto de llegada de los más grandes artistas de América. Ahí llegaron todos los conjuntos conocidos de esos tiempos, los más famosos. Así como también estuvieron otros artistas, aparte de los Vilo Caracas Boy, estuvo Tres Patines, estuvo Rafael, estuvo Sandro, estuvo el ABD Didi Chacón. Pero todos se peleaban por ir a participar allí en Las Vegas. Aunque sea el segundero de los otros conjuntos musicales, un puesto que siempre lo tuvo los Jokers de Puerto Viejo. ¿Participaste también en Las Vegas? ¿Cantaron ustedes en Las Vegas? Claro, nosotros tuvimos el privilegio de que se me olvidó el nombre Delfín Barcia. Sí, pero el nombre. Delfín. No, el hermano. No era Delfín, era... Bueno, ya nos acordamos del camino. Él nos dio la facilidad para que nosotros ensayáramos en Las Vegas, la banda Buda. Nosotros ensayamos casi todos los días en Las Vegas. Ese era el lugar de ensayo de nosotros. Y participamos muchísimas veces ahí en los años. Nosotros alternamos una vez con la Dimensión Latina. Cuando vino recién la Dimensión Latina, donde cantaba Oscar de León cuando se inició Oscar de León. Tuvimos el orgullo de alternar con ellos. Estamos con muchas orquestas, pero imagínate en esos años, desde allá hasta acá, pues se me han olvidado muchas orquestas con las cuales alternamos.
pero también fui y asistí cuando se presentó Eri Chacón, cuando se presentó Tres Patines, Pérez Prado, el Gran Combo de Puerto Rico, cuando vino el Puma, que fue para la elección de una reina, me acuerdo, que hicieron un pasillo alrededor de la pista. Recuerdo todo, yo estuve también, tuve el orgullo de haber estado en ese sitio, que fue uno de los primeros en el Ecuador. El estilo que tenía Las Vegas no lo tenía nadie. Fue una cosa hecha, la inspiración de don Miguel Barcia. Miguel Barcia. Miguel Barcia. Él hizo ese, o quien se lo hizo pero de una manera tan especial que, yo no sé si tú recuerdas que no había parlantes en los costados, en las pistas, no había nada. Toda la música salía de la pista. Del piso de la pista salía la música. En el escenario tú veías los micrófonos solamente. No se veía parlante, no se veía nada. Eso como que le quitaba el lujo del escenario. Entonces, todo solamente los micrófonos y tú bailando, escuchabas. Salía la música de tus pies. ¿Recuerdas? Sí. Qué belleza, ¿no? Qué lindo tiempo. Era un tiempo muy distinto por cuanto Las Vegas llegó a competir con la Quinta Veracruz y llegó a competir especialmente con el Recreo. Ese recreo inolvidable donde se bailaba a luz viva, pero también a media luz. Y se bailaba a media luz con los boleros o los pasillos. Entonces los enamorados procuraban ir al centro de la pista para que los padres que estaban vigilantes no los vieran. No los vieran porque ya había la cogidita de mano y el beso escapado. Entonces allí el recreo era mucho más para los enamorados, mientras que Las Vegas era para el disfrutar del baile, el baile suelto, el baile de las amanecidas. Porque para ingresar a Las Vegas en esos tiempos, desde los años 70 ya en adelante, las filas de personas para ingresar a ese local eran inmensas. Daban la vuelta al parque en algunos momentos. La gente empeñaba lo que tenía con el fin de conseguir las entradas. Y las personas no iban solas, iban con toda la familia. Era una fiesta que se vivía en Puerto Viejo cada vez que llegaba un conjunto musical. Y los artistas y conjuntos musicales que llegaban al Ecuador exigían su presencia aquí en Manabí, porque Las Vegas llegó a ser internacional. Llegaron a conocer a Las Vegas como el recinto más importante, a lo menos, dentro de la costa del Pacífico en Sudamérica. Lo querramos creer o no, tuvo una importancia magistral. Y todos esos conjuntos fueron los que empezaron a mostrarse en estos recintos musicales. 4 recintos musicales tuvimos. El primero de ellos, el de la Feria Exposición de Papagayo, la Quinta Veracruz, el Recreo, que es el más antiguo, y Las Vegas posteriormente. Allí pasamos nuestra vida de muchachos y allí nos deleitamos y allí bailamos y allí disfrutamos y allí amanecíamos. Pero también los conjuntos iban allí. Allí tienes a un grupo. ¿También son los Profetas o quiénes son en esa foto? No la estoy viendo. ¿No la ves? No. Perdón. Allí sí. Ah, sí. No, ellos son los galeones. Los halcones. Los galeones. Galeones. ¿De dónde eran? Sí. De aquí de Puerto Viejo. Sí, ahí está Freddy Alarcón, el que está a la izquierda. Ahí está Freddy Alarcón, Claire Parreño. Este muchacho que está ahí, el que sigue es Zambrano de Malta. El otro no recuerdo, creo que, ay, no recuerdo el nombre. El que sigue es Vicente Ramos y el otro tampoco no recuerdo el nombre de él. Pero eran los galeones de Puerto Viejo. Con esto podemos decir entonces, Lauro, de que Puerto Viejo estuvo lleno de conjuntos musicales juveniles, de conjuntos que se fueron profesionalizando poco a poco.
Sí, Que no eran los mismos músicos, porque cada vez que integraban un nuevo conjunto musical, integraban, incorporaban a nuevos músicos. claro. De vez en cuando, y cogían a uno de los mejores de tal grupo, lo traían. Pero siempre aparecían. En ese tiempo, esa clase de música, había muchos muchachos de nuestra edad que tocaban guitarra, batería o piano. Y siempre iban formando uno, otro grupo. Estaban los Galeones, estuvieron también los, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en Manta, las ¿Cuáles? Panteras Negras. Ya. En Manta, las Panteras Negras, las Panteras Blancas. Ah, no, perdón, las Almas Negras. Las Almas Negras, por ejemplo, mira, era el muchacho que estaba en los Galeones que te dije, Zambrano. Él formó su propio grupo después que se llamaban las Almas Negras, con el hermano, bueno, y un muchacho que es doctor ahorita en Manta, familia de aquí de Glen Barcia, no sé si conoces a Glen Barcia, primo de Glen Barcia, el nene Rodríguez. Este conjunto no lo saco. No, ellos parece que son de Manta, creo que ellos son de Manta. Creo que ellos son los Almas Negras. Creo que son los Almas Negras, sí. Sí, ellos son los Almas Negras. El que está en la flecha es Zambrano. El que está al último de la derecha también es Zambrano, son hermanos. El que está en medio de los dos es Jesús Macías, hijo de don Filemón Macías. Es ese. Ajá. El que está en medio no lo reconozco. Y el Rodríguez que digo que es el que está a la izquierda, el último. El nene Rodríguez. Creo que es el nene Rodríguez. El Pero otro que estamos, sigue, no sé, me parece que es Vicente Bravo. El que sigue. este de aquí. No, el que está acá, el penúltimo, parece que es Vicente Bravo. Él no recuerdo quién es. No, yo no lo recuerdo, no. Pero tú nos Pero dices es de Manta, como que este grupo era de Manta, pero sus integrantes son de Puerto Viejo en su mayoría. había uno nomás, el Bravo, Vicente Bravo nomás. ¿Ya? Los Galeones eran de Puerto Viejo, pero también había integrantes de Manta. O sea, siempre había combinación de músicos. Pero eso son las Almas Negras, sí. Ahí tienen los Almas Negras. Eso no. Esos son los Galeones. A ver, esos son las Almas Negras, claro. Conjunto Los Alegres, los Ahí Almas está. Negras. Claro, mira, ahí está Vicentado. Ahí está Parreño. Los dos de la derecha, el primero es Parreño, el otro es Vicente Bravo, el otro no lo recuerdo. Creo que este muchacho que está, el que sigue, creo que ya falleció. Y mira, ahí está Freddy Alarcón. O esto no. ¿Cuál? Oye, me confundí. No sé si todos Galeones. O no, los Almas Negras, creo que eran. No. Aquí dice Psicodélicos del 75, Conjunto Los Alegres, los Almas Negras. Sí, el Almas Negras. Sí. O sea, está un poco confundido por Freddy. Yo pensaba que eran los Galeones. Freddy Alarcón es este. Claro, él fue que organizó a los Galeones. Y de estos que están aquí, muchos tocaron en los Galeones, unos cuantos. Parreño, Bravo y Zambrano tocaron con los Galeones. Pero el resto no lo recuerdo. Los dos que están en el centro, ese no lo recuerdo. Esos son los Galeones también, parece. Esos no los conozco. Aquí lo tienes a Venancio. El primero, el tercero es Jorge Bravo. Creo que este es el grupo de Ernesto Pérez. Porque Ernesto parece que es el que está con camisa negra. Ya, no te podría decir. Sí, y el que está abajo acostado es Berman Obando. Ese gran tenor que tuvimos y que se nos fue muy temprano. Sí, y el que está a la derecha, el flaco, es Fausto Mendoza. Claro, ese es Berman.
Hermano Bandos, ¿sí? Ese es Fausto Mendoza. Oye, qué lindo tiempo, ¿no? Claro, es que causa nostalgia, retrocede en el tiempo, pero es hermoso. Es hermoso por cuanto te permite recuperar memoria, te permite vivir los momentos que no fueron inútiles, que no fueron vanos. Estamos en otro El mejor espacio, tiempo. ya es un espacio en el que ya no estás, ya no están aquí en Ecuador. Claro. ¿Qué nos cuentas de estas fotos y de esa participación tuya de Bravo en otros lares, ya en Estados Unidos concretamente? ¿Qué tan duro fue el cambio Claro. de espacio, de lugar, de país, de cultura? Pues el cambio fue una parte fuerte por el cambio de público. Fue bastante fuerte porque era otro público diferente al que nosotros pequeños, otra clase de personas. No era como que tú tocabas aquí una vez y conocías casi a todos portugueses. Entonces, todo en ese sentido diferente. Pero en lo musical, pues, uno hacía su parte y estaba bien. Por ejemplo, ahí están 4 personas aquí en Puerto Rico. Está Vicente Brown, Pepe Farfán, Carlos Chilán y yo. Ahí el resto, pues, hay un colombiano, 2 colombianos y otros señores de la sierra. El director es el que está a la derecha del golfo. Ese es de la sierra, ese es de Quito. Y el resto, pues hay 1, 2, 4 colombianos. Y los demás son los ecuatorianos. Esos son los apóstoles de Nueva York. También muy famosos, muy famosos. Ahí alternamos mucho con las orquestas de Colombia cuando iban, los graduados, con el grupo Nietzsche. Esos son los Jokers. Los Jokers de Nueva York. Traigo a colación esta foto. Hay muchas ¿Perdón? fotos. Traigo al presente esta foto, aunque existen muchas fotos y mejores fotos todavía, pero es trascendental esta imagen. Los Jokers ya en un nuevo viaje hacia Estados Unidos, hacia Nueva York, donde no solamente que iba a hacer bailar a los ecuatorianos residentes allá, sino a todos los latinos y a los mismos norteamericanos. Los Jokers con su música invadió Estados Unidos, invadió Nueva York. Era un espectáculo. Tú lo viviste, tú participaste con ellos en sus giras en Estados Unidos. Fue trascendental ese Sí. hecho, ¿cierto? Justamente esa gira fue para mí y para muchos de los integrantes la mejor, porque el día que tocamos el primer baile en Nueva York, lo tocamos en un sitio que se llama Manhattan Center, en Manhattan. Estuvo tan lleno que muchísima gente se quedó sin entrar. Vinieron personas del Canadá, de otros países, vinieron mira, a ver a ese baile, exclusivamente a ese baile. Eso fue un lleno total. Nunca ellos habían tenido un baile como ese. O sea, por la cantidad de personas que han venido de otros países. Digo que yo me encontré con personas de aquí que vivían o viven todavía, no sé si estarán todavía en vida. Vivían en el Canadá. Un muchacho Navia, un muchacho Lor, muchacho Vargas también creo que estuvo ahí. Bueno, entre unos cuantos, pero muchísima gente. Ahí todavía está en vida Vicente Romero. Eso fue en 1975, cuando yo por primera vez fui con ellos a Estados Unidos. Digo, un baile, pero que inolvidable. En ese viaje tuvimos la oportunidad de ir también a tocar a Canadá. Tuvimos 2 noches en el Canadá, volvimos a Nueva York y recorrimos casi todos los Estados Unidos. Fuimos a San Francisco, a Los Ángeles, a Washington, Connecticut, New Jersey. Fuimos a Canadá, bueno, ya es Canadá. Y muchas ciudades dentro de los Estados Unidos. En Washington, yo te envié una foto donde estoy abrazado con Lucho Barrio. Él alternó esa noche con nosotros. Esa fue una de las mejores giras que tuvieron los Jokers.
Ahí está, pues ya en paz descanse Pepe Maxum, Lano Medina, Vicente Romero, Ángel Romero, Gonzalo Moreira, el que está en el primerito con el pelo largo, William Sabanero, también murió el año pasado. Ahí no lo veo a Saúl, pero Saúl también fue en ese viaje, también falleció. De ahí el resto, pues estamos todavía, gracias a Dios, en pie. Sí, felizmente hay muchos que todavía están y estamos en pie. Para contar estas historias, para rememorar ese ayer tan hermoso y ver que seguimos, que continuamos. Cada uno en su propio oficio, cada uno en su propio espacio. Hay otros personajes que ya marcharon, Vicente y Ángel, que los recordamos con mucho cariño. Pero también hay un personaje que toda su vida hizo música. Un personaje como Gonzalo Moreira, conocido cariñosamente como Caldo de Zorro. Y también otro personaje tan nuestro como el Teddy Benítez, el Flaco Benítez, que incursionaron en casi todas las orquestas desde los años 60 en adelante, y que le dieron el ritmo suficiente para ser inmortales, a lo menos en las generaciones que los pudimos apreciar, que los pudimos conocer. Es una época importante, con personajes musicales muy importantes, Lauro. ¿Qué tan importante es que todas estas memorias queden para el futuro? Somos transeúntes y aquí debemos entregar lo que tenemos. Estos recuerdos que son parte nuestra y son parte del mundo. Para mí importantísimo. Me siento orgulloso de haber nacido en esta tierra, de haber aprendido lo que Dios me dio como don, el ser músico, ser timbalero y ser apreciado por muchísima gente, porque me conocen muchísima gente acá. Tuve el orgullo, como te decía, de que el día que yo entré a los Yocas, fue el propio Teddy Benítez quien me fue a buscar y me llevó a la presencia de Ángel y Vicente. Y les dijo, mira, yo me voy a Estados Unidos a vivir, pero el que se va a quedar por mí se llama Lauro Franco, está aquí. Háganle una prueba, porque él es el único que me puede reemplazar. Y así fue, me hicieron la prueba y me quedé. Y tuve con ellos a mucha honra, a mucho orgullo, con una de las mejores orquestas del país, los Jokers de Manaví. Todo el orgullo, como ya hablamos, de viajar a los Estados Unidos, donde pues es un escenario, pues lo máximo para una orquesta es llegar hasta Nueva York. Creo que para todo artista lo máximo es llegar a Nueva York y tocar ante su gente y ante gente que no es de su país. No hay manera de expresarlo porque es algo tan grande, tan grande, tan grande. Algo que lo vivimos y que se lleva en el alma por siempre. Es el Portoviejo del ayer. Son nuestros personajes del ayer y del hoy. Es esa música del ayer que aún late en nosotros, que aún vive con nosotros. Son esos recuerdos que evocamos y que nos llenan de nostalgia, pero también de profunda alegría y de mucho orgullo. Orgullo de ser manavitas, orgullo de ser ecuatorianos y de representar a nuestro país, a nuestra tierra, a nuestros hermanos en cualquier parte del mundo en que nos encontremos. Ese es el espacio con que en esta mañana hemos podido conversar, hemos podido dialogar, antes que vuelvan nuevamente a Estados Unidos, antes que se nos pierda por algún tiempo con este personaje que no solamente que puso a mover el esqueleto de todos nosotros en los años 70, sino que también ayudó a que en nosotros floreciera la ilusión, los sueños, el amor, porque la música encerraba todo ello. Eso es lo del Portoviejo del ayer, eso es esta historia que siempre estaremos recordando, que siempre estaremos bendiciendo. A estos personajes que los recordamos con cariño, porque son nuestros, serán nuestros, a lo menos hasta que la vida nos permita evocarlos y tenerlos con nosotros. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1
y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial, muy especial, a nuestro invitado, Lauro Franco Benítez, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días. Lauro, muy bueno.